Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Rosario, a la gente del ECU, a Vado, Seminara, a Marta por haber permitido este encuentro en este lugar tan hermoso de Rosario, y bueno, también como rosarina, gracias por la presencia, independientemente de mi condición de diputada nacional, ante todo soy rosarina y después santafesina. Esto es un problema para la rosarina, pero es así. Nos definimos de esa manera y culturalmente esto está escrito de ese modo. Bueno, lo mío es muy breve, simplemente agradecerles una reflexión sobre el trabajo que venimos llevando adelante con Daniel en la Cámara de Diputados. Es un trabajo muy interesante, un diálogo entre distintos diputados de la oposición, o lo que podríamos llamar Frente Nacional y Popular, que creo que se ha tejido de alguna manera de facto en la Cámara de Diputados de la Nación, y los que participamos de ese espacio estamos convencidos de que hay que avanzar en estos diálogos y que hay que avanzar en esta forma de pensar y de mirar la cultura en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, esta pretensión hegemónica que nos plantea Macri, esta restauración conservadora, este modelo neoliberal que de algún modo también afecta a las producciones, mucho las producciones culturales. Creo que es el primer lugar herido, digamos, en las políticas públicas que está llevando el gobierno de Macri, esta restricción y pérdida de derechos, esta forma o este modo también de concebir a la cultura como una cultura netamente mercantil y no como una expresión, digamos, no como nosotros la hemos concebido históricamente y como la hemos concebido en los últimos 12 años también. Con lo cual, bueno, este intento de generar una ley, yo, digamos, si como vengo del campo de las ciencias sociales, como vengo del campo jurídico, uno tiene esta concepción que creo que es tan importante de pensar a la ley como una expresión finalmente de las prácticas sociales que están urdidas en la propia sociedad. Con lo cual, una ley de cultura o una ley federal de cultura que respete y que tenga un anclaje claro en lo que ha sido la Convención de la UNESCO del año 2008, ese anclaje incluso constitucional que ha tenido la Convención para nuestro país, tiene necesariamente que escuchar a sus actores, escuchar a los que producen cultura, y no hay forma sino de generar un espacio superestructural como es el de la legislación, si no arranca obviamente de la propia infraestructura y de las propias dinámicas que se dan en cada uno de los territorios. Así que bueno, la idea justamente es escucharlos a ustedes, es invertir la fórmula de la producción legislativa. La producción legislativa históricamente ha sido superestructural y en esos términos también muchas veces ha negado la posibilidad de que los actores, los verdaderos actores del mundo cultural sean quienes definen no solamente las instancias normativas, sino el cómo, el cuándo y el porqué de una ley. Con lo cual creo que esta idea de la escucha tiene que ver básicamente con eso, con generar una inversión definitiva acerca del rol de los actores culturales, de la producción cultural, y en esos términos pensar la posibilidad de una normativa que nos proteja, que nos congregue, que nos ampare, porque en definitiva ese es el sentido último de la ley, y que tenga en cuenta básicamente estas cuestiones que tienen que ver con la federalización de las miradas acerca de la producción cultural. Así que bueno, eso es simplemente lo que les quiero decir, agradecerles la presencia y también agradecerle la presencia a Daniel, los espacios que él brinda, los espacios que él abre. Yo me he sentido sumamente contenida en cuanto a la participación en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y creo que bueno, de eso se trata, de seguir avanzando en algo que consagre definitivamente los derechos de ustedes, que son los hacedores culturales. Muchas gracias.